proyectos de medición, de gestión de energía, es bien frecuente, bien común que dejemos a un lado, que se nos olvide la elección correcta de un transformador de corriente. A veces, como dice Alberto, se le deja toda la responsabilidad al medidor y pues se pone cualquier dispositivo sin responder a las necesidades básicas de qué precisión va a tener, a qué distancia lo vamos a colocar, eh, qué precisión tiene el equipo, qué capacidad tiene el equipo y cuál es la relación de transformación adecuada para colocar el transformador de acuerdo a la instalación donde lo voy a poner, etcétera, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la máxima capacidad que tiene el interruptor de potencia de ese transformador o de ese centro de carga y resulta ser que un interruptor de 1000 amperes que está sobredimensionado porque lo tenían por ahí en el almacén y lo pusieron y tiene una carga de 100 amperes nada más, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ponemos el transformador de 1000 amperes midiendo 100 amperes o menos a un 10% o menos de su capacidad total y obviamente pues sin responder a la potencia del propio transformador y desde luego sin darnos la precisión que requiere nuestra medición. Entonces, eh, vamos con este tema y pues alguna parte teórica de estos conceptos. Eh, ¿Qué es un transformador de corriente? Pues normalmente pues le solemos llamar, por lo menos aquí en México se le suele llamar la dona, una dona encintada, ¿no? Que hay también en algunos fabricantes del mercado nacional. Un transformador de corriente de manera general pues es un dispositivo que sabemos que está dedicado a convertir una corriente nominal, que obviamente suele ser elevada, 100 amperes, 500 amperes, 1000 amperes, a una corriente mucho más baja con el objetivo de poder manejar esa magnitud de corriente y la podamos recibir en algún equipo de medición, ya sea un amperímetro digital, un amperímetro analógico, un analizador de redes, un analizador de calidad de energía, incluso también, si lo podemos mencionar, analizadores de redes portátiles también, por ejemplo, ¿no? Que tienen su segmento muy específico de transformadores de corriente, pero que pues también no dejan de ser eso. Entonces sabemos que pues siempre existe esa necesidad de medir la corriente eléctrica, ya que pues está esa inquietud, ese interés de tener ese conocimiento completo de nuestra instalación eléctrica. Obviamente todo destinado a una eficiencia energética eléctrica. En esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de los transformadores de corriente para medida. Dentro del mundo de los transformadores de corriente, pues hay varias divisiones, pues una de ellas es la de medida de corriente como tal para efectuar una medida y también hay transformadores para protección que tienen sus características muy especiales y muy aparte de los transformadores que son exclusivamente para medida. Tampoco podríamos mezclar o intercambiar uno por otro porque podríamos tener ahí algunas consecuencias, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar exclusivamente de los transformadores para medición de corriente. ¿Cuáles son algunas de las misiones que tiene encomendada un transformador de corriente? Pues la primera de ellas, pues es que nos va a aislar, separar los circuitos y nuestros aparatos de medida de las líneas que llevan, pues como ya decíamos, grandes magnitudes de corriente y tensión. ¿Sí? Vamos a reducir esas corrientes de cortocircuito a valores que son admisibles por nuestros equipos de instrumentación. Ya decíamos, los equipos digitales, amperímetros analógicos, analizadores de redes. Y de manera general, pues aquí también sí que podemos incluir a los equipos de protección, porque al final de cuentas un transformador de protección, pues también va a hacer eso con respecto al instrumento que va a registrar esas medidas. Vamos a obtener también unas magnitudes de corriente que pues van a ser proporcionales del lado secundario, proporcionales a lo que tenemos en el lado primario. Como ya decíamos, pues para poder manejar esas magnitudes de corriente y poderlas interpretar de una manera adecuada
¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué características básicas o qué aspectos fundamentales para seleccionar un transformador de corriente para medición? Pues en primer lugar, en lo que nos tenemos que fijar, y a veces es en lo último que nos fijamos, es en las dimensiones y cantidad de cables o barras que hay en la instalación donde los vamos a colocar. Si es un transformador, si es un tablero, si vamos a medir a la llegada de un alimentador de un interruptor. Bueno, pues si vamos a medir a través de barras, si vamos a medir a través de cables, cuántos cables son, de qué calibre son. Incluso a veces vale la pena hasta fijarse de qué manera están peinados esos cables. A veces entre tantas vueltas, curvas y todas las trayectorias que siguen los cables y la gran concentración de cables y barras que hay en el interior de un tablero, no se observa o no se llega a percatar cómo está ese acomodo de cables y barras y no se tiene en cuenta, ¿no? En el momento de seleccionar un transformador de corriente. Es bueno también contemplar si es posible, si cabe la posibilidad de que existan sobrecargas en la instalación eléctrica. ¿Sí? Si hablamos que es no sé, una corriente nominal de 500 amperes y si de pronto puede llegar a haber sobrecorrientes por temas de arranque de motores, etcétera. Bueno, también saber si existen, si llega a existir esos fenómenos, también para considerar el transformador de corriente adecuado. Y bueno, ¿qué características tiene el instrumento de medición, el cual voy a instalar? Como ya mencionaba Alberto, si voy a instalar un analizador que tiene una muy buena precisión, si es un analizador de clase A, o si va a ser, por ejemplo, un instrumento analógico. Muchas veces es el instrumento analógico, pues más que darnos con precisión la lectura de algún parámetro, lo que nos interesa pues es ver justamente esas magnitudes de corriente y esos saltos que puede llegar a dar el consumo de corriente en un tablero entre un momento y otro. Entonces, depende cuál es la aplicación que le vamos a dar a un instrumento de medición, fijarnos qué clase de precisión, por ejemplo, tiene ese instrumento que yo voy a conectar, fijarnos, por ejemplo, qué corriente me admite ese instrumento. Si me va a admitir, por ejemplo, 5 amperes, si me admite como secundario, me admite una entrada que viene de un secundario de 5 amperes o de 1 amper, o quizá algunas corrientes que se llegan incluso a manifestar, bueno, a especificar en los equipos en miliamperes, incluso en milivolts. Por ejemplo, ver qué me está pidiendo el instrumento para saber qué instrumento voy a colocar. Y un tema bien importante en el que yo creo que casi no nos fijamos cuando instalamos un equipo es qué distancia existe entre el transformador, dónde voy a colocar el transformador y dónde voy a colocar el instrumento de medición. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que hay una pérdida de potencia, así como hay una caída de tensión en las líneas de transmisión, hay una pérdida entre lo que me proporciona la fuente y lo que llega a mi destino, pues lo mismo va a ocurrir con un transformador de corriente. Un transformador de corriente eh, pues va a proporcionarme una salida en el secundario y esa salida pues también va a depender de qué tanta distancia hay en el cable. Recordemos que pues un cable de cobre pues entre más distancia tiene y menor calibre tiene, pues también vamos incrementando la impedancia del mismo y pues ahí hay una caída y hay una pérdida entre esa potencia. Tener en cuenta también pues la relación de transformación. Ya mencionábamos, bueno, qué me va a recibir mi instrumento de medición? Qué me pide de acuerdo a las especificaciones o el manual del equipo? Y ahora, bueno, qué tengo en el primario? ¿Qué corriente más o menos es la que voy a medir? Pues bueno, entonces ahí establecemos una relación de transformación, donde viene una corriente del devanado primario de mi transformador de corriente, que obviamente ese primario lo definimos en función de la máxima corriente permanente o nominal que va a estar circulando en esa línea que queremos verificar, y la corriente del secundario
pues la vamos a medir pues en base, por ejemplo, a la corriente máxima que me está pidiendo el instrumento, como ya lo decíamos, 5 amperes, 1 ampere, 250 miliamperes, incluso ya llega a haber aplicaciones donde los instrumentos vienen especificados a 333 milivolts, ya en equipos especiales, por ejemplo. Una recomendación, que es una recomendación pues general, aconsejable utilizar un transformador de corriente en un rango que comprende entre el 20, 25, 30% y el 100% de la corriente nominal, ¿sí? Cuando hablamos ya de un transformador de corriente que tiene precisiones pues ya más interesantes, como por ejemplo para clase 0.2S y 0.5S, aquí ya el transformador de corriente, dada las características que tiene de alta precisión, pues ya es más permisible el manejar ese transformador entre el 5% y el 100% de todo el rango nominal que maneja el equipo. Aquí mencionar que estas clases 0.2S y 0.5S, la S pues, prácticamente nos está definiendo que podemos tener una precisión, que vamos a mantener la precisión en todo ese rango de medida. A eso nos referimos con la S. Y precisamente esta clase de precisión pues nos va a definir o determinar cuál es el error máximo que puede introducir el propio transformador, principalmente en corriente, pero pues también ahí en ángulo, ¿no? En lo que es el ángulo de desfasamiento. Y esto siempre va a estar relacionado a una potencia nominal expresada en volts amperes, en VAs, y al rango de intensidad de corriente primario. Esto en palabras más claras, ¿qué quiere decir? Que un transformador justamente no deja de ser otra cosa que eso. Un transformador de corriente es un transformador que tiene un primario, tiene un bobinado primario, donde esa bobina primaria no es otra cosa que la barra o el conjunto de cables donde estamos instalando ese transformador, y también tiene un secundario. Ese secundario sí que es una bobina que está justamente enrollada en todo alrededor del transformador, y como tal pues vamos a tener ahí pues el parámetro de corriente, vamos a tener también una diferencia de potencial o un voltaje, y por lo tanto también vamos a tener una potencia, vamos a tener una potencia máxima que me puede dar el diseño físico del transformador, de tal manera que entre menos pérdida de potencia tengamos, de acuerdo a la distancia, el calibre del cable, la propia demanda del instrumento, entre menor pérdida de potencia tengamos, vamos a tener una mejor precisión en la medida de corriente. Nuestras precisiones típicas que manejamos y que vienen definidas en normas europeas, 0.2, 0.5, 1, llegamos incluso a tener hasta precisiones de 3, cuando la medición no requiere una muy alta precisión. También se maneja la clase de precisión 3, 0.2S y 0.5S, con esas ventajas que me ofrecía, ¿no? La letra S, de poder manejar rangos de corriente bien extendidos desde el 5% de la característica nominal del transformador de corriente. Y como ejemplo, ¿no? Si tenemos un transformador de 100 amperes, pues claro está que un transformador de 100 amperes pudiéramos leer desde los 5 amperes sin ningún problema, si es que la potencia, estos parámetros de los que estamos hablando, la potencia del transformador no tiene las suficientes pérdidas, vamos a conservar esa precisión. Clases típicas, cuando hablamos ya de instrumentos de precisión, se especifican como 5P y 10P. La potencia de precisión, que obviamente ya decíamos, está bien relacionado con el parámetro anterior, la de lo que es la precisión. Y aquí es la potencia de precisión, es la máxima potencia que me va a poder suministrar un transformador de corriente dentro de ese rango de precisión. Esta unidad de potencia de precisión la vamos a expresar en VAs, como ya lo comentábamos antes, ¿no? Y pues esta potencia consumida pues se va a calcular en total como una suma del consumo en VAs
Es decir, el instrumento como tal, en sus características técnicas, si el instrumento es pues adecuado, nos da esas especificaciones, vamos a tener que sumar el consumo del propio instrumento para poder excitar la circuitería interna del equipo y nos detecte la corriente, más las pérdidas, como ya mencionábamos, de ese cable que estamos instalando, que ya mencionábamos que el cable que va desde el instrumento hasta el transformador de corriente no es otra cosa que es un cable de cobre y que tiene una distancia de ida y de vuelta, es decir, un recorrido total, y es una resistencia, es una impedancia. Entre más longitud de cable, mayor impedancia. Entre menor calibre del cable, es decir, entre más delgado sea el cable, más impedancia, entonces somos propensos a mayor cantidad de pérdidas. Entonces, por ejemplo, si escogemos un equipo de medición que tiene un consumo mayor a lo que me puede proporcionar el transformador, pues podemos meternos en problemas y lo primero que estamos comprometiendo es la propia precisión de medida. La tensión de la red, pues es la máxima tensión justamente de la red donde se puede instalar este transformador de corriente. ¿Sí? La tensión de aislamiento es la tensión pico que puede soportar un equipo, un transformador de corriente durante 1 minuto. En el caso de los transformadores de nosotros, por norma, por ejemplo, si hablamos de una tensión de red que pudiera llegar máximo hasta los 720 volts, nuestro nivel de aislamiento es de hasta 3 kilovolts, que es sumamente interesante ya que cumplimos con toda la normatividad en la fabricación de nuestros transformadores. El factor de seguridad, ¿qué es un factor de seguridad? Pues bueno, este factor nos va a definir un valor de corriente primario máximo a partir del cual el transformador puede quedar saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentamos la corriente del lado primario, es decir, si establecimos un transformador de 1000 amperes y de esos 1000 de pronto ya hay consumos permanentes de 1050, 1100, 1200 amperes, no tiene que aumentar la corriente del lado secundario. Es decir, vamos a llegar a un límite. Dentro de cierta tolerancia, vamos a llegar a un límite. Y justamente aquí es donde vamos a diferenciar un transformador de corriente de medición contra un transformador de corriente de protección, porque un transformador de corriente para medida sí se va a saturar. Se tiene que saturar mucho antes, de hecho hay unas curvas donde se refleja la saturación de un equipo y otro, y un transformador de protección se satura después. Es decir, que va a admitir en su valor secundario de corriente, va a seguir incrementándose por arriba de los 5 amperes. Por ejemplo, si es que hablamos de un transformador con secundario de 5 amperes, esa corriente secundaria se va a incrementar, ¿sí? En proporción a siguiendo también una curva, en función del aumento de la corriente primaria. ¿Esto para qué? Porque justamente es la función de un transformador de protección, detectar cuando haya corrientes por encima, corrientes pico del lado primario para que el relevador pueda identificar, un relevador de protección puede identificar si tenemos sobrecorrientes, por ejemplo, y actuar en consecuencia. La función de un transformador para medida de corriente, pues no es esa, no tiene esa situación, no se debe saturar. Correcto. También obviamente tiene que haber una temperatura de trabajo. ¿Cuál es la temperatura a la que puede trabajar un transformador de corriente? Bueno, pues está definido de acuerdo a una clase térmica, ¿sí? Las clases térmicas, bueno, nos van a definir qué temperaturas van a poder soportar los equipos sin que sufran alguna deformación o que empiecen a trabajar mal. Entonces, como por ejemplo los transformadores de corriente traen un bobinado, una bobina para todo lo que es el secundario, sabemos que esa bobina pues tiene un esmalte y si ya hay cierta temperatura y ese esmalte se empieza a derretir, empezamos a tener cortocircuito, el equipo pierde capacidad, entonces ahí empezaríamos a tener problemas de funcionamiento. Entonces, la clase térmica del equipo pues me va a definir precisamente ese parámetro, qué temperatura va a soportar
ese equipo, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, nuestra clase térmica es una clase A, que de acuerdo a características de esta clase, pues puede llegar a soportar bajo ciertas condiciones hasta 105 grados centígrados para envolventes de plástico, incluso hasta 130 grados cuando se especifica que el transformador de corriente, dadas esas circunstancias, puede llegar a tener hasta 130 grados de resistencia térmica. Y la corriente de cortocircuito pues, nos va a definir el comportamiento de un transformador frente a lo que es un esfuerzo dinámico y térmico cuando llega a ocurrir un cortocircuito en la línea. Si hay un cortocircuito en la línea donde estamos midiendo, pues evidentemente que va a haber una circulación de corriente mayor dependiendo de la posición del transformador. Entonces va a haber circulación de corriente excesiva y también puede haber incrementos de temperatura interesantes. Entonces, este parámetro de corriente de cortocircuito nos va a definir justamente eso. Ya hablábamos de la potencia del transformador de corriente, esta potencia. Entonces aquí, por ejemplo, estamos colocando, ejemplificando uno de nuestros instrumentos, de los más típicos que manejamos dentro de Circutor, un CVM C10, que es un analizador de redes, todos los parámetros eléctricos, etcétera. Entonces, en nuestras especificaciones, por ejemplo, hablamos de que si es un transformador, perdón, si es un instrumento que me va a admitir un secundario de 5 amperes o de 1 amper, el consumo de corriente de este equipo es de 0.9 VAs. Vamos a tener ese consumo de corriente. Si es un tipo MC, ahorita vamos a ver que es un transformador MC, pues el consumo del equipo pues también va a ser mucho menor, 0.18 VAs. Incluso si hablamos ya de otro tipo de entradas de corriente, vemos que el consumo de corriente del equipo pues es mucho menos. También es de esperarse que pues, las características del transformador de corriente adecuado para cada uno de estas variantes del analizador de red pues vayan acorde a lo que me está demandando el instrumento. ¿Sí? Aquí simplemente un ejemplo de lo que son las pérdidas en las líneas. Vale la pena siempre hacer un ejercicio muy rápido y fijarnos en dónde voy a instalar el medidor. Pues lo voy a instalar en este gabinete. Y físicamente en dónde me conviene instalar los transformadores de corriente. Pues si me conviene instalarlos cerca del instrumento, qué bueno. Si no, si quizá puede que no quepan los transformadores de corriente cerca del instrumento de medición, pues nos vamos yendo más atrás y más atrás. Bueno, hay que ver cuál es esa distancia, obviamente incluidas subidas, bajadas, curvas, todo el recorrido que hace el cable, tanto de ida como de vuelta, para conocer qué pérdidas voy a esperar yo en la línea y saber si estoy dentro de lo que me está diciendo el transformador para que no tenga yo una pérdida. Entonces, estas pérdidas en la línea van a ocurrir obviamente por calentamiento debido al paso de la corriente del transformador hacia el instrumento. Entonces, en todo ese recorrido que va a ser desde el transformador hasta el instrumento y de regreso, ahí tenemos una circulación de corriente. En toda circulación de corriente hay campos magnéticos, hay temperatura, entonces ahí obviamente vamos a tener una pérdida como ya lo comentábamos. Nuestra fórmula de potencia, bien conocida, de I cuadrada por R o resistencia por el cuadrado de la corriente, ¿sí? El diámetro del cable también tiene una injerencia, ya lo decíamos, donde esa resistencia del cable es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro y la longitud del cable también tiene que ver en esas pérdidas de potencia. La resistencia es mayor, directamente proporcional a la longitud del cable. Bien importante tener en cuenta que es la ida más el retorno. A veces decimos, pues son 20 metros de longitud de cable, sí, pero son 20 de ida y 20 de regreso, ya son 40, por ejemplo. Entonces, aquí en este pequeño ejemplo dice que tenemos un transformador de corriente con una corriente primaria X
y un secundario a 5 amperes, que tiene en el secundario pues un amperímetro o un analizador de redes que está colocado a 10 metros. Entonces, bueno, aquí la resistencia de ese cable, como ya lo mencionábamos, directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la superficie del cable, al área del cable, si lo cortamos transversalmente, y multiplicado por la resistividad. Vamos a suponer que la resistividad del material, vamos a suponer que estamos hablando de un cable normal, tradicional de cobre. Bueno, pues la resistividad del cobre, de un cable de cobre, pues es 0.017 ohms por cada milímetro cuadrado. Entonces, aquí estas flechitas no tienen nada que hacer ahí. Entonces, aquí en el ejemplo, pues bueno, ya decíamos que tenemos una longitud del cable de 2 por 10, son 20 metros. La superficie del cable es 1 milímetro cuadrado. Por lo tanto, la resistencia de la línea, de acuerdo a estos parámetros, a lo establecido por las cartas de resistividades de los materiales, me va a dar de que esa resistencia de todo ese cable va a equivaler a 0.35 ohmios, de tal suerte que la potencia que voy a tener yo de pérdidas en la línea va a ser multiplicando esta resistencia por la corriente al cuadrado. Dijimos que teníamos un secundario de 5 amperes. La pérdida en total por esa longitud va a ser de 8.62 veas. Aquí valdrá la pena preguntarnos y darnos cuenta cuánta potencia me va a dar el transformador de corriente. Porque a esta pérdida le tengo yo que sumar la potencia de consumo del analizador o del medidor que voy a colocar. En este caso, si hablábamos de un equipo como este, le tenemos que sumar 0.9 VAs yéndonos al extremo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí ya hablaríamos de una pérdida de más de 8. Perdón, 9.52 VAs, 9.52 VAs de pérdida en esa línea. Un dato bien interesante a tener en cuenta es que si observamos la fórmula y utilizamos, por ejemplo, un transformador con secundario a 1 amper, las pérdidas son 25 veces menos en el caso de utilizar un transformador como este. Simplemente haciendo esas cuentas, ¿no? Entonces, aquí destacar que entre el secundario, entre más pequeño sea, vamos a tener menores pérdidas en la línea. Y por lo tanto, pudiéramos hablar de tener una mejor precisión en mi lectura. Un ejemplo que a mí me gusta mostrar siempre para darnos cuenta de la importancia que tiene un transformador de la adecuada elección de un transformador de corriente, por todo lo que comentaba Alberto al inicio, que a veces se nos queda olvidado ese transformador de corriente y ponemos lo que el usuario pone lo que tiene en su almacén. Aquí, por ejemplo, un cliente nos reclama que, 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 que el equipo está mal, sencillamente. El equipo de medición está mal. Y digo, ¿por qué está mal tu equipo? Ah, pues que nos está midiendo desbalanceado una fase, entonces ya está dañado. Y queremos la garantía y tal, y una serie de reclamos. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que en su software de gestión de energía, Power Studio SCADA, nos enseña que tiene 1000 amperes en una fase, 1057 amperes en otra fase y 844.9 amperes en otra fase. Es decir, tiene un consumo completamente desequilibrado en el secundario de un transformador. Entonces, bueno, ahí empezar a dialogar con el cliente, quizá tus cargas están desbalanceadas, no sé, y nos empieza a decir el cliente, no, aquí tengo exclusivamente motores que están balanceados, no tengo cargas monofásicas, etcétera. Bueno, entonces vamos a analizar cuál es el problema. Vamos físicamente a las instalaciones y nos encontramos que
para estos consumos de corriente, de lecturas de 700, a veces incluso llegando hasta 200 amperes, máximo 1200 amperes, aquí el cliente tenía instalados unos transformadores de corriente de 4000 amperes. ¿Por qué tenía de 4000 amperes? Pues porque es lo que tenía ahí en su almacén. Además eran unos transformadores de corriente que no eran de marca, y eran unos transformadores encintados. Entonces aquí hablábamos, le digo, bueno, aquí puede ser que pues algo ya les haya pasado a tus transformadores de corriente, eh, pero obviamente queda demostrado que no hay una calidad y no hay una consistencia, ¿no? Estamos hablando de que corrientes promedio de 1000 amperes las estás detectando con transformadores 4 veces más grande. Entonces ahí estamos prácticamente en el límite de las recomendaciones que damos nosotros como circuitos. Lo que te dé ese fabricante, lo que te dé este fabricante de sus donas encintadas, no lo sabemos. No sabemos incluso si está en condiciones de darte esa recomendación. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se surtieron unos transformadores de corriente Circutor de 2000 amperes. Su interruptor era de 2000 amperes, de hecho. Entonces, instalamos unos transformadores de corriente más adecuados al consumo máximo que puede estar teniendo. Entonces, sí, él hizo una libranza por aquí, este 30 de marzo. Por eso vemos que tenemos un consumo muy bajo. ¿Y cuál es la consecuencia? Si vemos la continuidad de la gráfica, llegamos al 31 de marzo, 1 de abril, 2 de abril de hace 2 años. Entonces, él realiza el cambio en estas fechas, en este fin de semana, y la consecuencia inmediata, pues, ¿cuál es? Que tiene ya un consumo completamente balanceado. ¿Sí? Vemos que los rangos de corriente pues son prácticamente los mismos, cercanos a los 1300 amperes, y obviamente aquí pues tenemos una mayor precisión en esta medida. ¿Sí? ¿Cuál es la gama de equipo que tenemos dentro de Circutor? Y pues manejamos bastante cantidad de producto en este sentido. En nuestras presentaciones, en algunas de ellas, solemos mencionar que tenemos más de 3000 productos en catálogo. Yo creo que son más, y buena parte, estoy seguro que están concentradas en toda la gama de transformadores de corriente que tenemos disponibles. Simplemente por dar algunos ejemplos y ver todo el panorama global de transformadores de corriente que tenemos, simplemente darnos cuenta que tenemos, por ejemplo, en esta gama, que es una novedad, la gama TD, tenemos transformadores desde 40 amperes, y que llegamos, por ejemplo, en medida de corriente, medidas de corriente alterna, hasta 3000, 5000 amperes, por ejemplo, hasta 6000 amperes, y toda una serie de capacidades intermedias entre cada uno de los modelos, y entre cada modelo, pues obviamente tiene sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, entre 40 1600, y esta gama de transformadores tipo TA de entre 5 y 5000 amperes, por ejemplo, y toda una serie de corrientes secundarias, perdón, primarias, corrientes primarias intermedias. Darnos cuenta también que entre esas gamas y poder seleccionar un transformador de corriente, pues es qué tipo de salida necesitas, ¿sí? Por ejemplo, lo más común, pues siempre ha solido ser históricamente las salidas con 5 amperes, pero también tenemos las posibilidades de ofrecer transformadores con salida a 1 amper, y también ya manejamos nosotros y tenemos incluso en stock, lo vamos a mencionar ahorita, los transformadores de la gama MC, que con secundario a 250 miliamperes, tenemos unas características inmejorables en cuanto a precisión y arranque de la medida. Y aquí, teniendo en cuenta, de acuerdo al ejemplo que dábamos antes, si con un transformador con secundaria 1 amper tenemos 25 veces más de 25
25 veces menos pérdidas en la línea, bueno, con un secundario de 250 miliamperes, siendo la cuarta parte de 1 ampere, pues bueno, hacer ese ejercicio y ver matemáticamente que tenemos pérdidas prácticamente nulas utilizando un transformador de 250 miliamperes. Aquí un ejemplo, otra vez, con nuestro analizador C10, cómo es que conectamos, por lo general, ¿qué nos pide un instrumento? Pues un instrumento de medición, en este caso un analizador de redes trifásico, con sus 3 entradas de corriente, pues tiene S1, S2 para cada una de las 3 líneas. Y lo vamos a conectar, pues precisamente en cada una de las 3 líneas de la carga que vamos a medir. Entonces, dependiendo aquí el mensaje es ese, ¿no? Que tenemos que ver qué tipo de instrumento es el que yo voy a utilizar, el que tengo disponible, qué es lo que a mí me conviene, cuál es mi aplicación para ver qué tipo de instrumento voy a seleccionar y de acuerdo al tipo de instrumento que voy a seleccionar, pues también va a venir el tipo de transformador que yo voy a seleccionar. Aquí la gran ventaja que tenemos dentro de Circuitor es de que nuestras líneas de analizadores de redes ya cumplen con tener por lo menos más de una admisión de secundarios de transformadores. Por ejemplo, si nos remitimos nuevamente al C10, pues el C10, de acuerdo al tipo que yo escoja, según el tipo, voy a poder tener en un solo equipo, yo voy a poder tener una entrada ITF donde yo por teclado yo voy a programar si quiero medir con 5 amperes o con 1 amper y de ahí decidir qué transformador es el que yo voy a comprar. Sí, pero por ejemplo también si voy a utilizar analizadores tipo CVMA 1500 o CVMB 150, estos equipos en una sola unidad puedo yo programar medida ITF, es decir, 5 amperes o 1 amper, o un sistema tipo MC con secundaria 250 miliamperes. Es decir, puedo escoger 3 tipos de transformadores para un solo analizador, de acuerdo a lo que a mí me convenga. Y de ahí pues ver incluso que tenemos equipo que ni siquiera ocupa transformadores de corriente, como nuestros medidores monofásicos CMC6, que de manera directa nos van a admitir 100 amperes. Pero como tenemos que hablar el día de hoy de transformadores de corriente, le seguimos presentando nuestra gama y nuestras opciones. Por ejemplo, el CVMNet 4 únicamente me admite transformadores tipo MC con secundaria 250 miliamperes. ¿Sí? Justamente los transformadores tipo MC son como estos, tienen este aspecto, vienen en dos variantes, tipo MC1, perdón, tipo MC1 o tipo MC3. Los MC1 pues vienen uno para cada fase y los tipo MC3 en una sola unidad tengo ya las 3 fases. En el caso de los MC3, donde ya vienen las 3 fases, pues la intención de su diseño es que puedan instalarse directamente al pie de un interruptor de caja moldeada, ¿sí? Por ejemplo, como es este. Ya viene con esas dimensiones precisas para poderse colocar en un interruptor de caja moldeada. Y aquí básicamente ya decíamos que son 3 transformadores en una sola pieza física y manejamos básicamente tres modelos. El MC3 de 63 amperes hasta 125 o hasta 250 amperes, cada uno con sus dimensiones interiores particulares y obviamente van para aplicaciones bien específicas y cuando estas aplicaciones están obviamente bien diseñadas. A veces se suele sobredimensionar los cables y poner cables con un calibre bastante gordo, más allá de lo que la aplicación lo requiere. ¿Sí? Y tenemos también los MS1 que tienen esta enorme ventaja de que en una sola pieza vamos a poder tener 3 secundarios diferentes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Simplemente cambiando el cableado que va hacia mi medidor. ¿Sí? Y así, por ejemplo, en estos tenemos MC1
20, 30, 35, 55 y 80. Y dependiendo de cada uno de estos equipos, tengo los diferentes primarios que puedo yo manejar en la entrada del equipo. Y así, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Un MS1 20 puedo tener 150, 200 o 250 amperes, simplemente cambiando la instalación, el cableado de mi equipo. ¿Esto cuándo lo puedo utilizar? Esto va pensado, por ejemplo, cuando son sistemas que tienden a crecer. Si tengo yo así un tablero por ejemplo, un tablero de bombas de agua, donde, por ejemplo, tengo cierta cantidad de bombas de agua y que me van a consumir, no sé, hasta 150 amperes, por ejemplo, o quizá arriba de 100 amperes. Pues mira, te conviene un MS120 conectado en la primer terminal. Si después vas a crecer, por ejemplo, a 160 amperes, 170, nos pasamos a la siguiente terminal, y cuando ya creciste a por lo menos a cerca de 250 amperes, podemos pasarnos a una tercera terminal y tener cualquiera de estas posibilidades en una sola unidad. El equipo más grande que manejamos en este segmento nos llega hasta 2000 amperes en una ventana de hasta 80 milímetros. Aquí la nomenclatura de los transformadores eh, me indica el diámetro de la ventana interna. Entonces, tenemos hasta 80 milímetros, un transformador ya una ventana bastante gordita, y para poder medir hasta 2000 amperes. Y aquí, si nos damos cuenta, podemos ir desde 1000 hasta 2000 amperes. Prácticamente duplicamos la capacidad del transformador. En algunos casos incluso se triplica, como es el caso de este MS120, desde 50 hasta 150 amperes. Entonces, esta línea pues es bastante recomendable pues para sistemas donde se requiere una precisión bastante buena, ¿no? Ya lo mencionábamos, que estos equipos, los tipo MC, tienen una salida secundaria de 250 miliamperes con el beneficio, la consecuencia que es muy benéfica de manejar ese secundario con muy poca corriente y tener muy pocas pérdidas en lo que es el cable. Esto que es lo que nos garantiza que, por ejemplo, un equipo de 50 amperes muy posiblemente me va a medir muy bien, quizá, no sé, por ejemplo, desde los 3, 4 amperes, ¿no? Si es una carga que fluctúa mucho. Hemos manejado ya desde hace bastantes años los que son los transformadores conocidos como transformadores de perfil estrecho, denominados simplemente TC, donde, por ejemplo, manejamos el TC5.2, el TC6.2, TC10 y TC.12, donde manejamos desde 100 hasta 4000 amperes. Manejamos toda una serie de rangos de primarios, de corrientes primarias, para lo que necesite la instalación. Y si nos damos cuenta, pues las ventanas de los equipos tienen esta forma mixta, donde, bueno, pues si vamos a instalar cables, podemos dimensionarlo de acuerdo al diámetro que tiene el equipo, pero si también vamos a manejar una barra, donde aquí el catálogo lo llama pletina, pues bueno, tenemos diferentes opciones por el diseño que tiene el equipo, donde se alcanza a ver con mayor claridad por acá, donde no es un diseño rectangular, no es un diseño cuadrado, ni tampoco es un diseño circular, sino tiene esa combinación. O ya nuestro tope de gama, que es el TC12, donde ya tenemos una dimensión bastante grande para incluso medir hasta 4000 amperes y precisiones de hasta 0.5. Hasta 0.5% puede ser la precisión de un equipo como este. Aplicaciones que requieran una muy alta precisión, donde hablábamos, por ejemplo, precisiones de hasta 0.2 y 0.2 S. Esto está bien interesante, un 0.2 S. Donde hablábamos, por ejemplo, si queremos unas corrientes de arranque, medir corrientes de arranque
muy pequeñas, pues desde un 5% de mi rango del equipo podemos tener esa medida, ¿no? Entonces, aquí esta gama, una gama hermana de la gama TC, pues es la gama TCH, donde tenemos estos modelos y capacidades igual, desde, en este caso, desde 50 hasta los 4000 amperes, y también llegamos a tener una alta precisión en un equipo como el TCH12, que es un equipo pues ya bastante grande en capacidad de ventana. Eh, los clásicos transformadores de núcleo partido, seguimos manejando los transformadores tipo TP88, tipo TP812 y 816. Estos son bien fáciles de identificar, ya que el modelo me está indicando las dimensiones que tiene la ventana. Por ejemplo, este 88 me indica que tengo una ventana cuadrada de 80 por 80 milímetros, 80 por 120 en el caso del 812, y 8 por 16, 8 centímetros por 16 centímetros en el equipo más grande que manejamos para medidas de corriente de hasta 6000 amperes en clases de precisión de hasta 0.5, desde 250 amperes hasta 6000 amperes. Entonces tenemos un rango bastante amplio de medida de corriente. Obviamente, algunos rangos no están en todas las capacidades, simplemente vamos viendo qué capacidad tenemos, qué aplicación tengo, qué precisión requiero, pues es ahí cuando voy escogiendo yo un transformador o voy escogiendo otro transformador. Las novedades de este año que tenemos en Circutor para el mercado son estas líneas, la línea TD, la línea TQ y la línea TQR, que son líneas complementarias a las líneas que ya tenemos actualmente disponibles para el mercado, ¿no? Aquí, en el caso de los TD, vienen a completar la línea de los, en este caso, de los TC. Los TD complementan los TC, y también los TQ y los TQR pues nos van a venir a complementar la línea de los transformadores de núcleo abierto, ¿sí? Aquí estos núcleo abierto o núcleo partido, pues como su nombre lo indica, se van a separar mecánicamente para poder hacer una instalación, como decimos, pues en caliente, ¿no? Una instalación con la línea energizada. Es para lo que me va a permitir. Y aunque la línea no esté energizada, porque muchas empresas solicitan por seguridad que se haga un paro de la carga, siempre será mucho más cómodo y mucho más fácil contar con un transformador que pueda realizar una apertura para hacer una instalación mucho más fácil, sin tener que desarmar barras, sin tener que desarmar cables y hacer un retrabajo ahí tremendo. Entonces, simplemente mencionar, y cuando tenemos que una instalación que es nueva, donde estoy haciendo un tablero nuevo, un centro de carga nuevo, pues puede ser que desde origen, pues siempre será mucho más conveniente y desde luego más económico el utilizar transformadores de corriente cerrados. Si es una instalación nueva, no es necesario. Si estamos poniendo cable nuevo, barra nueva, pues antes de cablear, antes de conectar barras, pues podemos hacer pasar los transformadores de corriente en la instalación. En el caso de los TD, pues algunas de las características, algunas de las novedades que tenemos en este año, pues ha sido un trabajo que se ha hecho con instaladores. Pues a mí alguna vez me tocó ser instalador y poníamos siempre los transformadores, los apretábamos contra el cable con estos cinturones o cinchos. Entonces, pero ese cinturón o cincho lo colocábamos abrazando desde el primario del transformador. Entonces, dadas esas necesidades y que muchas veces los eléctricos hacemos estas maniobras, pues en este año pues hemos previsto de esta novedad, donde se puede colocar esta brida, este cincho o cinturón en el transformador para poderlo sujetar al cable y que no quede bailando dentro del tablero. Es una de nuestras novedades. También contamos con algunos accesorios para poder poner en Real DIN el transformador de corriente. Obviamente, insisto, esto es bien aplicable, perfectamente aplicable, cuando estamos haciendo una instalación nueva, cuando estoy armando un tablero nuevo y donde
Obviamente tiene que ser estéticamente presentable, la instalación y mi tablero. Bueno, pues contamos con opciones donde incluso podemos poner el transformador montado sobre el riel DIN. Y la gran ventaja es de que simplemente volteando el accesorio podemos poner el equipo tanto en forma vertical o en forma horizontal, dependiendo de cómo va a estar la instalación, pero podemos ofrecer este montaje para riel DIN en el equipo y que nos va a dar una estética bastante adecuada en el tablero. Además de que pues el equipo no se nos va a mover, no va a estar bailando ahí con el vaivén de los cables y con el riesgo, por ejemplo, de desconectar el secundario. ¿Sí? Cuando hablamos siempre en cualquiera de los equipos circutor y cuando hablamos de este concepto de precintable, pues siempre viene asociado a un candadito y pues el candado siempre lo asociamos con el tema de seguridad. En el caso de un transformador de corriente, pues esa seguridad se la damos al equipo para que no nos desconecten el secundario, no nos desconecten los cables del equipo, porque lo que estamos haciendo pues es justamente tapar los bornes del equipo para que precisamente no nos hagan esa desconexión. Entonces contamos con este kit de tapitas para las terminales que no vamos a ocupar y un cubrebornes para las terminales, para los tornillos del borne y para que quede bien asegurado, ¿no? Y justo con este precinto o este candado que comercialmente pues también existen, para poder asegurar ya la conexión de mi equipo y que no sea propenso a vandalismo, ¿no? Los accesorios que ya mencionábamos, ¿no? Los equipos para fijación Rielding y las tapitas de accesorios para la gama de equipos de núcleo cerrado tipo TD. Aquí algunas de las características técnicas del equipo, como ya mencionábamos, la tensión para el material, la tensión de aislamiento del material para que mencionábamos para que el material no se dañe. La clase térmica, ya decíamos, clase B hasta 130 grados centígrados en un plástico autoextinguible, etcétera, etcétera, ¿no? Y cumpliendo con toda la normatividad europea en cuanto al diseño de los equipos, ¿sí? Aquí ya hacíamos mención hace un rato, ¿no? Que desde 40 hasta 1600 amperes en este tipo de equipo TD vienen 4 versiones, TD4, 5, 6 y 8, cada uno con sus dimensiones particulares y a destacar, por ejemplo, lo que mencionamos al inicio en esta parte teórica, lo que es la clase de precisión que tiene el equipo, puede ser desde 0.5, bueno, pero qué transformador y en qué demanda, ¿no? O en qué demanda de potencia. Obviamente, entre más potencia yo le demando al transformador, pues obviamente la precisión la sacrifico. Entonces, dependiendo qué voy a instalar, cuál es mi aplicación, puedo yo también pensar qué precisión voy a requerir, qué transformador voy a ocupar. Y siempre con opciones de realizar una recodificación, por ejemplo, con secundarios a 1 amper o a 250 miliamperes. La gama de núcleo partido, ya mencionábamos al inicio, antes, la gama de transformadores de núcleo partido tipo TP, que históricamente desde hace más de 20 años ha existido, se complementa ahora con esta línea de transformadores de corriente, ahora tipo TQ. Entonces, alcanzamos a ver bien rápidamente que viene ya incorporado con una serie de aditamentos que o me van a permitir montarlo en Rieldin o me va a permitir montarlo en la platina, en el fondo del tablero, o me va a permitir también paralelamente adaptarlo, acoplarlo o sujetarlo a la barra o a los cables con estos accesorios de presión. Entonces, obviamente los transformadores de núcleo partido pues nacen siempre pues de una necesidad y pues la necesidad es precisamente
tenemos ya tableros ya existentes, tableros que no pueden parar por las cargas, no podemos hacer una libranza, no podemos hacer un paro. Entonces nos vamos con toda esta secuencia de pasos, ¿no? Donde tenemos que parar el suministro, donde dependiendo de qué empresa estamos hablando, puede ser un requisito menor o mayor en lograr hacer una interrupción del suministro, desconectar el cableado, desarmar las barras, meter los transformadores, volver a armar, conectar el equipo, hacer un rearme del interruptor, es decir, terminar la libranza. Entonces es prácticamente todo un show y una cantidad de tiempo la que hay que invertir en todo este procedimiento. Entonces, pues básicamente el transformador de corriente de núcleo abierto pues me va a evitar todas estas pérdidas que llegan a ser económicas, ¿no? Vamos a parar de producir, vamos a dejar de pagarle a los trabajadores porque pues ya no están haciendo nada. Tenemos que reiniciar el sistema, que un reinicio de un sistema, dependiendo qué proceso, pues puede tardar más o puede tardar menos. Entonces, todo esto nos lo vamos a ahorrar con un transformador de corriente tipo núcleo partido. Entonces, aquí hay dos modelos, y repito, complementando la gama de los transformadores partidos tipo TP, ahora los TQ y los TQR. Tanto para los TQ como los TQR, pues tenemos esta novedad de que ya la apertura ya es mucho más fácil, mecánicamente es mucho más fácil aperturar un equipo como este, con un botón, se presiona el botón, se bota el seguro que tiene el equipo y ya lo podemos separar del equipo principal, ya podemos hacer esa separación. La gran ventaja en la actualidad es que estos transformadores ya los podemos solicitar en el estándar a 5 amperes o a 1 amper o a 250 miliamperes. Y ya mencionábamos algunas de las características del equipo, ya de los accesorios que tienen, pues es esta versatilidad para su montaje, donde, por ejemplo, ya decíamos, con este accesorio, si utilizamos estos orificios, lo podemos montar en el fondo de un tablero, en el fondo de una pletina, o con ese mismo accesorio, pues lo podemos sujetar al rielding, o también simplemente con estos seguritos apretarlo contra el cable. Simplemente sujetarlo y también con ello hacemos que el equipo esté centrado con respecto a los cables y logramos también mejorar la precisión, sobre todo en aquellas situaciones donde la carga pues disminuye, ¿sí? Y pues aquí las características técnicas, no nos detenemos mucho en ellas, vienen siendo muy similares en toda la gama de equipos. Recordar, por ejemplo, los 130 grados, los 3 kilovolts como tensión de aislamiento del material, etcétera. Y aquí la gama de producto desde los 100 amperes hasta los 1000 amperes en el caso de estos dos equipos, de estos dos modelos que decíamos, vienen a complementar las gamas ya existentes, y los equipos TQR, donde la R pues no significará otra cosa que son redondos. Es una ventana redonda donde la aplicación pues me puede resultar mucho más práctica utilizar una ventana redonda que una ventana cuadrada o una ventana rectangular, y que al igual que su hermano OTQ, pues también ya decíamos, tiene una apertura por botón para un desarme mucho más fácil y un rearme mucho más fácil también. Este equipo también lo podemos asegurar al cableado mediante un cinturón plástico, mediante un cincho o brida, como le querramos llamar, y o también mediante el sistema que ya trae incorporado de ajuste con respecto al cable. Finalmente, pues en estos equipos que nos damos cuenta desde una clase de precisión de 0.5, con esos equipos vamos desde los 400 hasta los 2000 amperes. Entonces, si nos damos cuenta, vamos separando cada modelo de equipo dentro de ciertos rangos de corriente primaria, para no tener todos los rangos en un solo equipo cuando quizá no es necesario, ¿sí?
Para finalizar, simplemente dejar el mensaje que en la bodega de Circutor México, en nuestras bodegas contamos con un stock de alrededor de 5,000 piezas, un poquito más, y de todo ese stock, pues abarcamos capacidades desde 50 hasta 2,500 amperes. Prácticamente, pues estamos abarcando un rango bastante amplio de capacidad en los diferentes modelos de los que ya les he mencionado. Desde equipos tradicionales, tipo TC, tipo TP, incluimos también algunos equipos tipo MS1, tipo MS3 y algunos equipos que están dentro de todo el catálogo de Circutor y que no mostramos aquí, obviamente, por tema de tiempo, pero pues simplemente recordar que pues tenemos todo un catálogo de bastantes modelos, bastante gama de, de producto pues a la disposición de todos ustedes. Entonces, comentar que de mi parte es todo.